Viajeros, hoy os invito a pasear por la entrañable isla de Deyerba, la más grande de Túnez y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se sitúa en la zona norte del país, uno de los lugares favoritos de los tunecinos. Está conectada con el continente mediante una carretera. También se puede cruzar en ferry. El precio en bus desde Sfax, que es la localidad más próxima, es de 20 dinares, unos 7 euros. Bienvenidos a Tristes por el Mundo, hoy desde Djerba, la isla más grande de Túnez. Y aquí comienza mi visita. Como veis, estoy alojada en una casa tradicional de aquí y nada mejor que empezar el día con un buen desayuno. Y mirad lo que me han preparado. Esto que ahora lo voy a probar es una especie de torta. Mirad qué detalles, en botecitos así. La fruta aquí. Y mirad, aquí está la leche. No me digáis que no es original. Así que nada, chicos, ¿estáis preparados? Porque aquí comienza Tristes por el Mundo. Me encuentro en Djerba Hood, el barrio más pintoresco de toda la isla de Djerba, así que venid que vamos a dar una vuelta por aquí. La primera parada es Djerba Hood, donde sus calles hablan por sí solas. Un lugar colorido donde los haya. En las paredes de sus casas tradicionales habita un mundo de fantasía y color. Su arte callejero es un museo al aire libre. Esta isla esconde algunas leyendas. Según cuenta Homero en la Odisea, Ulises y sus marineros llegaron huyendo del canto de las sirenas hasta Deyerba y les cautivó. También los cartagineses, fenicios o romanos pasaron por ella, así como los hermanos Barbarroja y sus tropas otomanas, que conquistaron la isla. Como veis, un lugar muy codiciado.
de cualquiera de la Medina. Aquí antiguamente vivía bastante gente, pero con el paso del tiempo se han ido desplazando, principalmente porque ahora es una zona bastante comercial y solamente está llena de tiendas. Así que esto es lo que hay, pero bueno, una curiosidad que os voy a contar. Si os fijáis, las paredes están adornadas con grafitis muy coloridos. Y contra más colorido y llamativo es el grafiti, entonces los turistas pues se acercan a sacarle fotos. Con esto, el comerciante de las tiendas, porque están muy cerca de las tiendas estos grafitis, pues se te acerca y te empieza a invitar a su tienda, te trata de vender lo que tiene, te dice venga para acá, solo mirar. Esto os lo cuento porque a mí me ha pasado unas cuantas veces ya. Así que tienes que ir a su tienda para que te dejen un poco tranquilo porque se ponen bastante insistentes. Y nada chicos, pues mirad las paredes que hablan por sí solas. Cabe destacar su capital, Homsuk. En su zoco está el corazón que da vida a la isla y es también su núcleo comercial, una ciudad llena de historia. Actualmente tiene un gran reclamo turístico. Los vendedores son buenos a la hora de negociar. Aquí fluyen miles de viandantes todos los días. Te perderás entre sus tiendas. Prepárate para regatear. Chicos, una de las cosas curiosas de Yerba que hay que ver es el mercado de peces, donde lo venden el pescado a la vieja usanza, en subastas. Y estoy aquí en el mercado de peces y mirad, aquí están subastando, viene la gente a comprar y así lo hacen. ¿Qué os parece? Mirad, aquí ponen un precio y la gente puja. Y a ver quién se lo lleva. Bueno, pues 20 dinar, 20 dinar, que son, ok, unos 2 kilos de peces, se venden. Aún existen tradiciones en la isla, como la subasta del pescado fresco en el mercado, un lugar mítico que no te puedes perder. Es un mercado muy pintoresco. Una de las subastas más auténticas y curiosas se realizan aquí. Los pescadores de Yerba presentan sus mercancías y empiezan a pujar. Abre a las 10 de la mañana. Llegué un poco antes para ver cómo lo preparaban. En esta silla que veis aquí se sienta el vendedor, preparado para subastar el pescado fresco del día, algo que me llamó especialmente la atención. Cerca de la zona del puerto pesquero se encuentra la fortaleza o el castillo Bor Gazi Mustafa, que se le conoce como la fortaleza española debido a los enfrentamientos que hubo aquí entre españoles y otomanos en el siglo XVI. Está en buen estado de conservación, merece la pena su visita.
Hay unas buenas vistas tanto al mar como a la ciudad y algunas salas con exposición de objetos que fueron encontrados aquí. Visité la sinagoga de Grida y estaba cerrada, no era día de visita. Solo os puedo enseñar lo que encontré alrededor. Es un lugar santo para los judíos y una de las primeras señas de identidad para ellos en Deyerba. Un lugar de peregrinación. Tiene vigilancia siempre. En el año 2002 hubo un atentado, asesinaron a 14 turistas, 6 tunecinos y hubo unos 30 heridos. Hoy hay un memorial para recordar a las víctimas del terrorismo, de aquel fatídico día. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo 360 por el mundo. ¡Adiós!